Muy bien, buenos días. Gracias por invitarme, lo de la RUYE y demás miembros de la Asociación de Estudiantes. Y, bueno, yo hablaré de la industria minera, ¿no? Una salida profesional para un ingeniero geólogo. Es un tema que la intención que tengo es que al final de las diapositivas que voy a pasar, pues intentar poner de manifiesto que es un campo de actuación por definición de un ingeniero geólogo. Cuando hablamos de industria minera, podemos imaginar ingenieros de minas, ¿no? Y, por supuesto, los ingenieros de minas es un campo de actuación, la minería, pero los ingenieros geólogos tal vez es de mi punto de vista, un profesional con una formación muy integral que puede encontrar salida profesional en este campo. Cuando matriculamos la carrera, decidimos estudiar ingeniería geológica y entramos en la página web de la Facultad de Geología, no en el grado, es decir, lo que va a pasar ahora, pero todo lo que estamos aquí, podíamos leer, y eso está en la página web de nuestra facultad, que una salida era la evaluación de recursos naturales. Pero si hacemos un paseo por otras universidades donde se estudia ingeniería geológica, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Michigan, podemos ver que exploración y desarrollo de depósitos minerales es una salida profesional de un ingeniero geólogo. Y si más cerca todavía, en la Escuela Nacional aquí en Nancy, vemos que los recursos naturales, los ingenieros geólogos encuentran trabajo a nivel, es decir, en el mundo en minería, en evaluación, investigación de recursos minerales, ¿no? Yo creo que esta es una idea inicial que quiero transmitir, que nos puede parecer que es un campo de actuación que nos queda muy lejos, pero si estamos dispuestos a trabajar fuera de Cataluña, en Cataluña la industria minera que tenemos metálica no existe, sí en minerales industriales muy importante, pero no en minería metálica, pero si queremos buscar trabajo o trabajar, estamos dispuestos a trabajar en otras partes del mundo, América Latina, Asia, Canadá, Australia, pues es una salida profesional importante, ¿no? Quiero comenzar explicando un poco qué es la minería, ¿no? Dando una pincelada de qué es minería. La minería es la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre, ¿no? Eso sería una definición muy simple de minería. Pero es todo un proceso. Esa industria minera, ese proceso minero, lleva una serie de etapas, ¿no? La etapa de prospección y exploración, desarrollo del proyecto minero en sí, operaciones en la mina, transporte y beneficio de mineral y toda una etapa de cierre de mina. Podríamos decir que la industria minera es un proceso que incluye todas estas etapas. La pregunta es, ¿un ingeniero geólogo tiene opciones de trabajo en este proceso? Desde mi punto de vista, yo adelanto la respuesta, yo creo que sí. Y lo que intentaré demostrar a partir de ahora es que eso es posible, ¿no? Es un campo que minería. Es decir, lo primero cuando encontramos trabajo es, ¿esas empresas tienen futuro? ¿Tiene futuro ese sector? Pues sí. Traigo solamente una diapositiva para intentar acreditar que la minería tiene futuro. Y es que casi todos tenemos un coche, o en nuestras casas hay un coche. Para fabricar un coche, y no se dejarán de fabricar, hacen falta muchos metales, como estos que están aquí, y todos esos metales o materias primas minerales provienen de recursos minerales. Entonces es una industria que actualmente y en el futuro es imprescindible en la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces, por definición, es un sector que futuro tiene. Antes de entrar en detalle y explicar un poco qué hace un ingeniero de minas, qué hace un ingeniero geólogo o qué puede hacer un ingeniero geólogo en la industria minera, doy unas pinceladas sobre los tipos de compañías mineras, de empresas mineras que existen en el mercado. En sentido general, hay tres grandes tipos de compañías. Unas compañías que son grandes compañías,
compañías intermedias, medianas compañías y las junior. Tal vez cuando uno sale de graduado, donde más posibilidad puede tener de trabajo es en las denominadas juniors, que tienen una filosofía de desarrollo de proyectos mineros que al final no terminan, lo que hacen es esa concesión, esos depósitos que encuentran, lo terminan vendiendo a compañías medianas, a compañías más grandes que son las que lo desarrollan. Pero creo que es importante tener esta idea, que en el mercado hay es decir, se conocen 3 tipos de compañías mineras que se podrían sintetizar en esta que están aquí, y todas necesitan geólogos. Cuando digo geólogos, tanto licenciados en geología como ingenieros geólogos. Paso a algunos ejemplos. Quien tenga curiosidad puede mirar en la red. Este es un ejemplo de una gran compañía minera, Río Tinto. Cuando hablamos de Río Tinto, salvando diferencia, pero en el mundo de los hidrocarburos podríamos estar hablando de Repsol o algo similar. Es una gran compañía minera con decenas de miles de trabajadores y con operaciones en prácticamente todos los continentes. Newmont es otro pulpo, una gigante en el mundo minero, una compañía con capital predominantemente norteamericano. Estas 2 compañías, tanto Río Tinto como Newmont, son compañías con capital privado. Pero en el mundo de la minería también hay compañías que son el capital predominante es estatal, ¿no? Y este es un ejemplo, Codelco en Chile. Chile es un país que gran parte de su Producto Interno Bruto proviene de la minería, del sector minero, y hay compañías estatales en minería, bastante común también. Y compañía más pequeña, como esta que está aquí, que puede ser una junior, es una compañía canadiense de Quebec que tiene operaciones exclusivamente en República Dominicana, ¿no? Esto simplemente es una pincelada por si tenemos interés, podemos googlear y verlo. ¿De acuerdo? Un ingeniero geólogo, en estas diferentes etapas de un proyecto minero, ¿dónde podría trabajar, ¿no? La formación con que salimos, después de terminar la carrera, yo creo que en casi todas las etapas del proceso minero, y es lo que intentaré ilustrar a partir de ahora. Por ejemplo, en la etapa de prospección y exploración. Es una primera etapa de este proceso, explorar, prospectar, dónde está el recurso. Y aquí hay una primera etapa que es de geología, que lo que se hace es cartografía de superficie, identificación de alteraciones. No pensar que es una cartografía de un grado de detalle muy grande, sino simplemente es una cartografía regional, a una escala grande. Lo que se ponen de manifiesto son estos, diferentes tipos litológicos, diferentes tipos de alteraciones hidrotermales que pueden terminar delatando o no un depósito mineral. Esa es una primera etapa, un primer sector donde un geólogo, ingeniero geólogo podría trabajar, cartografía, pero no solamente aquí, esa cartografía en la etapa de exploración, prospección, va unido a lo que es geoquímica, al estudio geoquímico, que es muestreo y análisis químico buscando vectores de mineralización, y una parte de geofísica, que es otra herramienta muy importante en esta primera etapa del proceso minero de exploración-prospección. Por ejemplo, esto es cartografía geológica, no es un mapa geológico, pero lo pongo para tener una idea. Es decir, esto es un depósito mineral descubierto en 2001-2002 en el suroeste de la península ibérica. Y bueno, aquí hay un gozan, ¿no? Los que han dado ya, están en tercer curso o cursos superiores, ya hemos explicado qué significa eso. Los que han venido al campo conmigo, en la salida de campo, han estado picando, ¿no? Cortando aquí, encima de gozan, pues hay que poner de manifiesto esto. Esto es un típico ejemplo de una exploración regional, es decir, donde identificamos diferentes tipos litológicos, y aquí en superficie afloraba el gozan, ¿no? Y esto puede delatar que en profundidad haya un cuerpo mineral. La prospección geoquímica, es decir, aquí tenemos todo lo que es la toma de muestras, hay una litogeoquímica y toda esta información geoquímica posteriormente es plasmada en mapas, que lo que se usan son diferentes métodos de interpolación con programas informáticos, se llama exploración geoquímica, y que también revela o no
la presencia de una zona favorable para la existencia de un cuerpo mineral. Eso es un tipo de faena que un ingeniero geólogo está preparado para hacerlo. Todo el procesamiento estadístico de matrices, que son tablas de datos geoquímicos, y saber interpretar esas anomalías, que una manera de mostrarlo es a través de mapas de anomalías geoquímicas, con diferente contenido de níquel, como este mapa que pongo aquí. O exploración geofísica. Eso es un término que nos puede asustar, tal vez inicialmente, geofísica. En las compañías mineras, en el sector minero, la mayoría de los geofísicos, de los especialistas que hacen trabajo de exploración geofísico, no son físicos, son geólogos. Son geólogos que tienen una formación geofísica adicional, pero tienen una capacidad a la hora de interpretar la información, porque conocen geología, que es el tipo de profesional que le puede interesar más a una compañía minera, ¿no? Esto es un ejemplo, una foto del año pasado, un colega canadiense haciendo polarización inducida en una concesión en República Dominicana. Y esto es un trabajo hay un trabajo de campo, hay unos datos y hay unas herramientas de modelización 2D, 3D de esa información geofísica, que junto con la información geoquímica y la cartografía geológica permite generar un primer informe, para la compañía de exploración. Es decir, ¿nos quedamos aquí, seguimos investigando o no? Entonces, en esta primera etapa, lo que quiero transmitir es que en ese primer estadio de exploración, prospección, tanto lo que es geología, cartografía, exploración geoquímica, exploración geofísica, un ingeniero geólogo puede trabajar, siempre si su formación en aquellos temas donde puede estar un poco más flojo se pone, ¿no? E intenta solventar esto. En esta etapa de exploración hay otra parte que es crítica, que es cuando pasamos a sondear, en la parte de sondeo. En esa parte de sondeo es uno de los primeros trabajos. Muchas empresas ofrecen trabajo inicial para estudiantes, para personas que terminan la carrera prácticamente, que es testificación de sondeo. Este trabajo de testificación de sondeo no es tan diferente del que se puede hacer cuando se está sondeando en un túnel o en la sobra de la línea 9 del metro, ¿no? Al final hay que testificar esos sondeos. En exploración, en minería, esa testificación sobre todo es importante poner de manifiesto lo que son las alteraciones hidrotermales, tipo de alteraciones que hay, Eso es una típica pregunta que en tercer curso siempre le hago a los que están en tercero o cursos superiores, y eso es un trabajo típico, ¿no? Cuando uno llega a una empresa minera que está haciendo exploración. Aquí en la foto tenemos un geólogo joven, es un chico de Quebec, tenía 3 años de graduado cuando estaba aquí, que estaba al frente de toda la parte de testificación de sondeo. El señor mayor es el consultor norteamericano que cada mes hace una visita a la casa para chequear un poco cómo va el trabajo, ¿no? Pero que es una faena de testificación de sondeo que estamos preparados para hacer esto. Sabemos lo que es una alteración propilítica o lo que es una alteración argílica avanzada, ¿no? Son preguntas que pongo yo en tercer curso, ¿no? Tenemos equipos, además de exploración, como este equipo que está aquí, un PIMA, que ayuda mucho a la testificación de sondeo con el ordenador. Todo esto a nivel de campo. Insisto, es un trabajo que considero que un ingeniero geólogo lo puede hacer. Si saltamos de ese estadio de exploración, prospección, a lo que es ya la mina, el proyecto minero, debemos imaginar que una mina no es solamente el open pit, es decir, la corta minera donde se está extrayendo mineral. Una mina es todo un complejo, ¿no? Que lleva, además de lo que es la corta en sí, lleva toda una serie de obras que son obras de ingeniería, como balsas de estériles de mina, balsa de estéril del proceso de tratamiento, todo lo que es las instalaciones de tratamiento de agua del proceso minero, lo que son las infraestructuras de la planta de beneficio,
Todo eso es una mina activa, ¿no? Esto es un ejemplo aquí, con las balsas de residuos de mina, de residuos de flotación, el open pit, ¿no? Y todo lo que es la planta metalúrgica. En todas esas instalaciones, en todo ese proceso, un ingeniero geólogo tiene formación para encontrar trabajo en alguno de esos campos. Dentro de la mina, ¿por dónde se podría empezar? Por lo que se denomina control de leyes. Es un primer trabajo que le suelen dar a estudiantes en prácticas dentro de un proyecto minero o te pueden contratar al inicio para estar en control de leyes. En control de leyes, la faena que se hace es, esto es el mineral, este mineral tiene que ser cargado, ¿no?, en estos camiones, pero aquí tiene que haber un geólogo que sepa qué mineral se está cargando. Es decir, es un geólogo que tiene que saber reconocer una calcopirita de una pirita, de una penlandita. Y todo lo que hemos estado aquí, hemos dado menas metálicas, ¿no? ¿Sí? Y eso lo sabemos reconocer. Y si no nos acordamos de pasado 3 años, lo terminamos recordando. Tenemos formación para eso. Entonces, este geólogo que está en control de leyes, en el open pit, ¿sí?, lo que tiene que saber es mineralogía, identificación de la mena, de la materia prima que se está metiendo. El ingeniero de minas sabe cómo hacer la voladura, sabe qué tiene que volar, ¿de acuerdo? Sabe de explosivo, pero quien al final controla qué materia prima va al proceso metalúrgico es un geólogo. Geólogo para mí es ingeniero geólogo licenciado en geología, ¿de acuerdo? Y que sabe mineralogía, sabe petrología, tiene nociones ¿sí? Y es una típica trabajo de control de leyes. Te pueden contratar en una mina para control de leyes, ¿de acuerdo? Es esto que está aquí. Pero ¿qué puede hacer también? Cartografía de trinchera. Cartografía de trinchera. Este señor que tenéis aquí es un colega vuestro, es Eloy. ¿Sí? ¿No sé, conocen Eloy? Algunos de los que están en cursos superiores. Esto es Eloy, este verano, trabajando para Glockstar, una compañía canadiense en República Dominicana, que tenía la misma formación que vosotros, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que hizo en su estancia fue control de leyes, cartografía de trinchera. Una obsesión, entre comillas, cuando se está dentro de un proyecto minero, es desarrollar ese proyecto minero. En ese proyecto minero, en esa mina, se han calculado unas reservas. Esas reservas terminan dando lo que se denomina vida útil de la mina. Esa vida útil pueden ser 10 años, 12, 14. Es decir, cuando se acaba el mineral, se acabó la mina, ¿no? Entonces, los geólogos, que no queremos perder el trabajo, siempre estamos haciendo desarrollo de reservas, ¿no? Buscando, aunque estemos en la zona de la concesión, buscando cómo ese cuerpo mineral podemos aumentar reservas, ¿no? Y este es un típico trabajo de cartografía, en este caso cartografía de trincheras. Otra parte importante dentro de la mina ya es la evaluación y desarrollo de reservas. Evaluación y desarrollo de reservas. Cuando se hace el estudio de viabilidad o factibilidad económica, ese estudio se hace con un volumen de reservas. Pero siempre esas reservas, en función de la información que existe, sobre todo de información precisa de sondeos, se van precisando las reservas, ¿no? Eso es una labor constante, semanal en una mina activa. Y en esta parte de evaluación y desarrollo de reservas, desde mi punto de vista, un ingeniero geólogo tiene formación para trabajar en este campo. Esto es la corta, de una mina, y esto es el modelo 3D de dónde está la masa mineral. Llegar a ese modelo 3D que le permitirá después al ingeniero de mina desarrollar el método de extracción que sea más eficaz, esos cálculos de reserva, de acuerdo a las leyes de corte, eso lo hace un geólogo. Y un ingeniero geólogo, insisto, está preparado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la mayoría de estos modelos están soportados en modelos geoestadísticos. Son modelos geoestadísticos, de geoestadística, que se basan en variogramas y kriging y que un ingeniero geólogo de estos sabe cuando termina la carrera, ¿no? Esto es un ejemplo interesante. Lo que es cálculo de reserva
es una de las faenas de mayor riesgo económico a la que puede verse implicado un geólogo, licenciado ingeniero. Aquí tenéis un ejemplo. Si hemos sondeado, estos son sondeos, la información que tenemos es lo que hemos recuperado de los sondeos y cómo imaginamos o interpolamos ese cuerpo mineral en profundidad. Esto puede ser una interpretación, pero con estos mismos sondeos que han cortado esos mismos niveles, la geología puede ser muy diferente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa interpretación, eso lo puede calcular un ingeniero de minas, se ponga a calcular reserva. Pero el geólogo probablemente, antes de sondear, hizo cartografía de superficie. Y si esos filones se veían en superficie, seguro o probablemente la ubicación de los sondeos no llevaran esa inclinación. Entonces, un ingeniero geólogo tiene información, es geólogo, tiene información del terreno, pero además un ingeniero geólogo tiene formación en matemática numérica, en matemáticas, para evaluar reservas, insisto, hoy por hoy toda esta evaluación de reservas se hace con métodos estadísticos, variogramas, kriging. Prácticamente todas las minas serias, los métodos que usan son estos. Hoy por hoy, de las minas activas en el Estado español, en metálico, en minería metálica, la mayoría de estos trabajos traen a consultores canadienses, para que realicen los cálculos, ¿no? Y lleguen a los modelos, al cálculo de la reserva de los depósitos. Yo siempre que los que han ido conmigo al campo, siempre hago el mismo discurso. Cuando salimos de la mina Agua Blanca, lo insto a que alguien piense en una consultora de evaluación de reserva mineral. Insisto, hoy por hoy la mayoría de estas minas se traen consultores sudafricanos, australianos o canadienses sobre todo. Ojo al dato, esto que hemos hablado hasta ahora, estamos dentro de una mina, pero esto pasa dentro de una mina también. Esto es Cobre Las Cruces, es una mina que cerca de Sevilla que se comenzó a extraer mineral hace pocos meses. Y aquí tenemos típicos problemas que son de estabilidad de taludes. ¿Quién mejor formado que un ingeniero geólogo dentro de ese proyecto minero para resolver problemas de este tipo? Esto que tenemos aquí son unos paquetes de margas. Esto es un depósito que los geólogos denominamos depósito ciego porque no aflora. Tenía 120 metros de margas de la depresión del Guadalquivir, son margas terciarias. Cuando se comenzó a hacer la corta, esas margas no dieron mucho problema, pero pasado el tiempo pasa esto. Los que han estudiado geotecnia, la mayoría de los que estamos aquí saben el problema que hay con las margas, ¿de acuerdo? Y esto está pasando hoy en la mina. Y esto es un típico problema geotécnico de seguimiento de estabilidad de los taludes de la corta, dentro de la mina. Hoy por hoy, todas las grandes compañías mineras, medianas compañías mineras, las compañías mineras que puedan trabajar, que tengan concesión del gobierno, ya sea autonómico, estatal, para funcionar, tienen un departamento de medio ambiente. Esto es un ejemplo. Pueden picar en la red, Río Tinto, Newmont, la empresa que queráis. Yo he cogido esta. Tienen un departamento de medio ambiente. En este departamento de medio ambiente se hace estudios ambientales, gestión de agua, gestión de estériles, restauración, calidad de aire, la biodiversidad, muchas más cosas. Y un ingeniero geólogo, la formación que tiene, encaja perfectamente en las tareas, las actividades que se hacen en los departamentos de medio ambiente de las compañías mineras. Uno de los problemas más grandes que hay son cuando se están trabajando con sulfuros, pero en general la actividad minera, eso lo hemos comentado en clase también con Albert, en menas metálicas, la actividad minera provoca una serie de alteraciones del medio natural. Eso que he puesto aquí, alteración del régimen hidrogeológico, subsidencia del terreno, variación de pH por drenaje ácido de mina, problema con el control de lixiviados, pérdida de suelo fértil, emisión de polvos, ruidos, gases. Esos son campos de competencias, habilidades de un ingeniero geólogo, ¿no? Insisto, y eso es parte de lo que se hace, parte del trabajo que se hace en cualquier mina que esté activa.
Uno de los problemas, insisto, cuando se trabaja con sulfuro, que son minas de sulfuro, es el lixiviado ácido de minas, el famoso AMD, del cual en menas metálicas, a lo que han dado menas que están en tercero o en cursos superiores, le han hablado bastante. Estos son geólogos en esta mina de Sevilla, haciendo, del Departamento de Medio Ambiente, haciendo muestreo de aguas superficiales, muestreo hidroquímico de las aguas subterráneas en el acuífero, cosas, insisto, que damos por hecho que un ingeniero geólogo puede hacer, ¿no? Cuando se hacen las cortas, lo que es el open pit, ¿no?, que decimos en inglés, la corta de la masa de sulfuro, ¿cómo se va a extraer? Uno de los problemas más grandes que hay son problemas en una mina, es problema con el agua. Cuando provocamos al nivel freático, lo tocamos, a partir de aquí se empiezan a desencadenar una serie de problemas. Uno de los métodos hoy más utilizados son sistemas de drenaje reinyección para aislar a la masa de sulfuro, ¿de acuerdo? Esto, un ingeniero geólogo, esto es una mina actual, insisto, de hace pocos meses, que está en funcionamiento aquí cerca de Sevilla. Esto es formación que un ingeniero geólogo está preparado para trabajar. Pensar que todos estos pozos de inyección y de drenaje, ahí hay un monitoreo constante mientras está operando la mina. Hay un control del agua que se drena y se vuelve a reinyectar al acuífero. Y un ingeniero geólogo, insisto, son campos de competencia que puede actuar. Esto es también dentro de una mina, esto es una mina en República Dominicana con planta de tratamiento de agua. Es decir, esa agua que ha pasado, que es usada en ese proceso minero, ¿cómo la volvemos a vertir a los acuíferos, ¿no?, o al río? Donde hay plantas de tratamiento de agua que también tiene en su staff a geólogos, ¿sí? Los residuos de ese proceso minero suelen ser encapsulados en balsas de estériles, donde esa balsa tienen unos taludes, tienen unos sistemas de drenaje, tienen unos geotectiles, unos sistemas de impermeabilización, y esto es una mina también activa actual, de aquí del suroeste de la península ibérica, con los vertidos de los residuos, ¿no? O también, por ejemplo, depósito de estéril, ¿no? Estos son obras donde un ingeniero geólogo puede trabajar, ¿no? En este departamento de medio ambiente de las minas activas también hay todo un proceso de restauración progresiva de escombreras. Por ejemplo, aquí se puede ver un talud ya revegetado, ¿no?, y un talud en avance pendiente de restauración. Eso es un trabajo constante que se hace en una mina, ¿no?, que un ingeniero geólogo puede trabajar, ¿no? Minas de asbestos. Esto es un ejemplo de una mina restaurada en Chipre. En el siglo XX, gran parte del asbesto de que se abasteció Europa provenía de esta mina en Chipre. Todos conocemos los problemas medioambientales ya del asbesto, pero en esa época se extraía asbesto y, bueno, hay toda una etapa de restauración, historia con los taludes, donde aquí un ingeniero geólogo también tiene mucho que decir. Pero ¿qué pasa cuando esa mina muere? Cuando esa mina muere. Hay toda una serie de depósitos inactivos de la explotación de la minería que también tiene que ser gestionado. Hay gran parte de acidez, por ejemplo, de aguas ácidas, producto a una serie de residuos de procesos mineros. Y aquí también hay un trabajo importante para ingenieros geólogos, ¿no?, de cómo gestionar todos estos residuos, ¿no? Uno de ellos son las famosas aguas ácidas, ¿no? Esto es un ejemplo de aguas ácidas. Uno de los sistemas ingenieriles actualmente que se investigan mucho son las denominadas barreras reactivas permeables. Barreras reactivas permeables. Aquí tenéis en la casa grupos que son punteros en investigación en este campo y en el cual, tanto en investigación como en consultoría, para temas de tratamientos de aguas asociados a la industria minera, un ingeniero geólogo podría trabajar sin mayor problema. Hasta aquí lo que he querido intentar transmitir es una especie de paseo desde la cartografía
de cómo se localiza el cuerpo mineral con aquellos métodos geoquímicos, geofísicos de cartografía, hasta el proceso de cierre de una mina, cómo gestionar los residuos de la mina. En todas estas etapas de la industria minera, insisto, desde mi punto de vista, la formación de un ingeniero geólogo permite actuar, tener salida profesional en muchos de ellos. A nivel así de una pincelada rápida de lo que es la minería activa metálica hoy en la península ibérica, las minas activas están en Andalucía, la mayoría. Voy a poner fotos de las 3 activas, pero hay compañías de exploración a todo riesgo que están explorando toda la zona de Osa Morena, la zona subportuguesa. Hay compañías explorando actualmente con trabajos de exploración. Esta es una de las últimas que se ha abierto, que es Cobre Las Cruces. Así estaba en el 2005, no sé si no queda nadie del 2005 por aquí. Cuando fuimos con los estudiantes en el 2005 estaba así. Con los estudiantes que estaremos ahora en abril vamos a encontrar esta corta. Es una mina activa, una mina con una ley de cobre muy alta y que tiene vida como mina mayor de 14, 15 años como mínimo, con los recursos que se han estimado actualmente. Otra mina activa actualmente es Aguas Teñidas. Aguas Teñidas es una mina que tiene 3 líneas, una línea para zinc, una para cobre y otra para oro, también activa. Y Agua Blanca. Agua Blanca para los geólogos ha sido toda una sorpresa. Hasta inicio del 2000, en todos los libros de texto nos decían que era prácticamente imposible encontrar depósitos magmáticos de níquel-cobre en lo que es la parte de Europa Occidental, y explorando para oro y cobre, apareció una mina de níquel. Siempre la geología nos trae esas sorpresas, y es una mina de níquel, explota sulfuros magmáticos de níquel-cobre. Son 3 minas activas. Si nosotros queremos buscar empleo en minería, es fácil, no es fácil encontrarlo, pero empezar a buscarlo es relativamente fácil. Hay muchos portales, hay mucha información en la red. Aquí hay muchos, yo le traje uno, por ejemplo, esta web que está aquí. Y curiosamente me llama la atención, esto lo copié en mi pantalla el 1 de marzo, es decir, este mes, que diferenciaban, el perfil diferenciaba lo que era un ingeniero geólogo de un geólogo de mina de un geólogo. Y me llamó la atención que lo primero que pedían era un ingeniero geólogo, ¿no? Esto era para trabajar en Filipinas, en una compañía australiana. Es simplemente un ejemplo para tentarlo, de que no es tan marciano lo que puedo estar contando aquí, ¿de acuerdo? En Latinoamérica la posibilidad de encontrar faena es grande. Chile es un país minero por definición. Esto es un portal minero también interesante, con mucha solicitud de trabajo en geología, en ingeniería geológica para trabajar en la industria minera. Se llama Portal Minero. Es un servicio integral que entrega información, contacto y distintos beneficios para minería latinoamericana y sus empresas asociadas. Perú. Perú es el mayor productor de plata hoy del mundo. Es el principal productor de oro de América. Produce más plata que México, que hasta hace muy poco México era el mayor productor, y con muchas de estas empresas internacionales, canadienses, australianas, norteamericanas, trabajando en Perú, y hay mucha demanda también de geólogos. Esto es un portal minero directamente para trabajar en Perú. Yo no lo quiero agobiar, yo simplemente lo que quería hacer era eso, una panorámica, un paseo por lo que es la industria minera, y poner de manifiesto que, además de lo que puede parecer geología, cartografía, sí, somos geólogos, sabemos poner una brújula, pero en ese campo de la minería podemos terminar trabajando en un problema de estabilidad de taludes, o en un problema de hidrogeología, de hidroquímica. Los ingenieros geólogos tenéis una formación bastante integral, es un tipo de profesional que está, creo yo, muy bien preparado para lo que demanda la industria minera, ¿de acuerdo? A nivel de
esa visión integral, ¿sí? Aquí hay algunas recomendaciones, no recomendaciones, son reflexiones, que creo que la traigo aquí para compartirla con vosotros. En primer lugar, cuando terminamos la carrera, la idea que nos puede dar es que no sabemos nada o que sabemos muy poco. Yo digo por mí, ¿de acuerdo? No es tan así, no es tan así. Eso es lo primero que intento transmitir. No es tan así. Sabemos mucho más de lo que pensamos que realmente conocemos. Y lo segundo es, la carrera tiene que servirnos para saber dónde buscar, saber dónde buscar. Eso es importante, ¿no? Y tener también la capacidad de la formación permanente. Eso en una empresa donde terminemos trabajando, eso es importante. Ver qué se pide de nosotros, cómo nosotros podemos hacer muy bien, es para lo que no han contratado, ¿no? Y aquí hay una parte importante que es disposición a continuar aprendiendo. Eso es básico, cuando llegamos al mundo profesional, al mercado laboral. El idioma inglés es básico, para trabajar en minería es básico. Nosotros tenemos una ventaja y es que hablamos castellano si terminamos en América Latina. Muchas empresas canadienses, norteamericanas, cuando te contratan en América Latina, te exigen, quieren que es un valor añadido, ¿no? Pero el inglés básico. El inglés nos va a permitir comunicarnos en el mundo entero. ¿De acuerdo? Hay otra parte de la minería que es importante, que es la capacidad de adaptación a diferentes medios. Podemos terminar trabajando en República Dominicana, que tiene una idiosincrasia, una cultura diferente a lo que podemos encontrar en el norte de Argentina o lo que podemos encontrar en Catoca, en Angola, ¿no? Si terminamos en África. Entonces, esa capacidad de adaptación es importante si queremos incursionar en este mundo de la minería. Disposición a resolver cualquier tipo de problemas, desde cambiar una rueda, eso es importantísimo, lo he visto con geólogos canadienses muy jóvenes, en, no sé, República Dominicana, por ejemplo. El ingeniero geólogo tiene también una capacidad de gestión, ¿no? de gestión, porque tiene una visión de las diferentes ramas de la minería, un poco lo que decíamos anteriormente. Pero en esa etapa inicial, cuando uno lo contratan, tiene que tener esa disposición, ¿no? Intentar demostrar que puede hacer muchas cosas, o como mínimo que lo va a pensar, que va a buscar una solución a eso. Capacidad de gestión, coordinación, comunicación, trabajo en equipo, me estoy repitiendo lo que se había dicho anteriormente. Saber elaborar informes, eso es crítico, hay que saber escribir, hay que saber escribir una memoria, hay que saber documentar bien esa memoria con documentación gráfica. Cuando yo decía cartografía, geoquímica, exploración geofísica, eso es un informe. Es un informe, esos informes, ¿de acuerdo? Que nuestra compañía continúe con vida, depende de unos inversores, la mayoría de ellas son inversiones privadas, en la Bolsa de Toronto, y hay que convencer a esos inversores de que si hay esa masa mineral está ahí, que esos recursos que hemos estimado son esos, y que el estudio de viabilidad económica es correcto, ¿no? Entonces, esa información hay que saber documentarla, hay que saber venderla. ¿De acuerdo? Eso es importante, y saber transmitirla. Y por último, es simplemente un carnet de conducir, pero con experiencia más allá del AP7 y la AP1. Eso es crítico. Esto es el año pasado. Esto es un geólogo canadiense, joven, menos de 30 años, intentando pasar su 4x4 por este árbol. Tuvimos más de una hora en intentar pasarlo, pero al final lo pasó. ¿De acuerdo? Gracias.